Buena tarde. Vamos a iniciar con esta pequeña práctica que implica la realización de una electroforesis de manera pues casera, ¿no? Seguimos en condiciones de no poder realizar actividades presenciales en la universidad y pues vamos a ocupar este tipo de actividades como una manera de tratar de entender los procedimientos que son básicos en biología molecular, al menos en sus principios, ¿no? Y de una forma en la que lo podamos hacer, si hay algunos recursos mínimos, pues en casa. Entonces, una electroforesis, como ya lo hemos comentado con anterioridad en las sesiones, consiste en hacer que moléculas, en nuestro caso de ácido desoxirribonucleico, atraviesen un material que en nuestro caso será una matriz, un gel de agar-agar, y para atravesar este gel lo harán de acuerdo a afinidad eléctrica, ¿no? Sabemos que el ADN tiene una carga neta negativa y por afinidad eléctrica podría migrar, podría moverse dentro de un gel preparado con agar-agar hacia una región en una cámara de electroforesis que tenga una carga eléctrica positiva. Necesitamos preparar diferentes materiales para hacer la homologación de lo que sería una electroforesis en condiciones normales de laboratorio, y vamos a iniciar pues indicando algunos de los materiales que utilizaremos. Primeramente vamos a preparar la solución buffer. Esta solución buffer, una solución con electrolitos, la elaboraremos con 250 mililitros de agua. En este caso aquí está señalado lo que utilizaríamos para un litro de agua, que serían 2 gramos de bicarbonato de sodio en un litro de agua, y en este caso este envase, este recipiente es para 250 mililitros. Le pondremos el correspondiente volumen de bicarbonato, que es el que pueden observar ustedes en la cuchara. Es bicarbonato de sodio comercial, bueno, no quisiera mostrar mucho la marca. Es bicarbonato que se puede utilizar para la cocina y también para algunas actividades de curación, ¿no? Bien, entonces la elaboración de esta solución buffer, que nos ayudará tanto para ser vaciada en la cámara de electroforesis como para preparar el gel de agar-agar, que sería el equivalente a un gel de agarosa, como un polímero básico utilizado en electroforesis. Pues la prepararemos simplemente agregando una cantidad que en este caso se corresponde a 0.5 gramos de bicarbonato de sodio puro, y en agua, en este caso es agua potable, agua que ha sido filtrada por plata coloidal y por un filtro de barro y de carbón activado. Simplemente haremos la mezcla, prepararemos esta solución, que quede bien diluido el bicarbonato, y una vez que esté lista procederemos a calentar un volumen de esta solución que será equivalente a 100 mililitros para preparar nuestro gel. Bueno, pues como pueden ver, ahora vamos a agregar la solución buffer. Tomé un aproximado de 100 mililitros y esa solución buffer la voy a verter sobre 1 gramo de agar-agar. Vamos a intentar hacer un gel con una concentración al 1%. Y aquí tenemos ya la mezcla, ¿no? Del agua, el buffer quiero decir, con el agar-agar. Lo que voy a hacer enseguida es simplemente mezclar para que se disuelva completamente el agar, y una vez que esté disuelto y que haya bajado un poco la temperatura, voy a vaciar este agar en este recipiente, que será el equivalente a nuestra cámara de electroforesis. Bien, pues ya han pasado algunos minutos desde que colocamos la solución buffer con el agar-agar. Ya se está enfriando, y antes de que empiece a solidificarse vamos a verterla sobre la cámara de electroforesis que vamos a utilizar. Vamos a dejar que llegue aproximadamente a la mitad del volumen de esta camarita. Y una vez que alcanzado ese nivel, vamos a dejarla aquí que se termine de solidificar
vamos a evitar o a procurar en lo posible que no se formen burbujas. Eso ya lo haré un poco más adelante, pero ahora mismo lo que quiero mostrar es que en este punto, y antes de que solidifique, voy a colocar mi peine, ¿no? Para colocar los espacios en los que, o para identificar los espacios en los que quiero que se formen los pocillos, para poner las muestras de trabajo con las que haremos esta electroforesis. Entonces, pues simplemente, bueno, aquí voy a utilizar algo para sostener el peine y que no se esté moviendo, que quede lo más vertical posible. Entonces ya está ahí. De la manera en la que lo construí, quedan 4 espacios para colocar 4 muestras, y vamos a dejarlo reposando hasta que solidifique el gel de agar-agar que utilizaremos para nuestra electroforesis. Mientras termina de solidificarse el gel, que como pueden ustedes ver ahora mismo, al cual ya le he retirado los tubitos esos que utilizamos como soporte para que no se moviera el peine, para generar los pocillos para las muestras. Mientras se termina de solidificar, vamos a avanzar con otro aspecto de la electroforesis. La electroforesis, decíamos, es el movimiento de una sustancia, de una molécula o de varias moléculas con diferentes tamaños, con diferentes estructuras moleculares, que en este caso van a tener movimiento de acuerdo a su tamaño y de acuerdo a su afinidad eléctrica. Vamos a necesitar entonces una fuente de poder que genere un campo eléctrico en el cual podamos diferenciar 2 puntos, uno con carga negativa, que va a ser el punto más cercano, voy a sacar otra vez el gel, más cercano al sitio de origen de las muestras donde estamos generando los pocillos, y un polo con carga positiva, tratando de hacer migrar a las moléculas de ADN en el sentido o en la dirección hacia el polo positivo. Entonces, normalmente se utilizan fuentes de poder que son conectadas a las cámaras de electroforesis formales, como hemos visto también en las sesiones que tenemos en vivo, y en nuestro caso utilizaremos estas alternativas, que son pues unos cables conocidos como Caimán. Diferenciaremos el rojo normalmente para el polo positivo y el negro para el polo negativo. Entonces, esos serán los cables que utilizaremos para conectar a la cámara de electroforesis con nuestra fuente de poder. Nuestra fuente de poder, insisto, sin pretender hacer comerciales, pues estará construida o será constituida por 5 baterías de 9 volts, estas baterías que son cuadradas, ¿no? Y las cuales acomodaremos en una secuencia para que quede bien diferenciada un lado con la carga positiva y un lado con la carga negativa. Entonces simplemente las estaremos acomodando de esta manera, ¿no? Ajustando polo positivo con polo negativo y conectando de manera secuencial una batería con otra, para que al finalizar esta secuencia podamos tener un extremo que se pueda conectar al polo positivo y un extremo que se pueda conectar aquí al polo negativo en el gel. Bien, pues ya está solidificado el gel que vamos a utilizar para nuestra electroforesis, y lo que hay que hacer enseguida es retirar el peine con el que hicimos los pocillos para colocar las muestras, ¿no? Estos pocillos que son sitios para 4 muestras, con cuidado de no romperlo y de que se queden estos bien formados. Entonces hay que retirarlo una vez que el gel ha solidificado, teniendo cuidado de no romper los pocillos, y una vez que esto se ha retirado, ustedes pueden ver que, pues en este caso lo hice con madera, con unos abatelenguas como estos de madera. Se pudiera hacer con plástico, con el material que
tengan a mano. El sentido es que sean lo suficientemente largos y anchos como para que se puedan emplear pipetas de plástico, que son las que se pueden conseguir más fácilmente, o jeringas, como es el caso de lo que vamos a utilizar en esta pequeña práctica. Entonces esto ya se retira. Se puede usar este peine para hacer una gran cantidad de geles, y podemos observar que en el gel ya quedan marcados los sitios para colocar nuestras 4 muestras en este caso. Lo siguiente que voy a hacer es recortar un pedazo por encima del sitio donde están las muestras y otro pedazo por debajo del gel para colocar ahí los cables que van a permitirnos, o el alambre en este caso, este es cobre, que va a permitirnos el flujo de la corriente eléctrica. Entonces eso lo voy a hacer en unos minutos más. Voy a dejar que termine de solidificarse, de polimerizar, para que no haya riesgo de que se vaya a romper. Bueno, como pueden ver, ya tenemos el gel, ya quedó con los pocillos aquí bien señalados, ya está un poco más solidificado, y lo siguiente que vamos a hacer es probar la cámara de electroforesis. Lo que hice, nada más pues para comentarles, es retirar el exceso de agar que quedaba por la parte cercana a las muestras, donde se van a colocar las muestras, la parte inferior y un poco en los costados. Lo siguiente que hay que hacer es colocar los cables que utilizaremos para hacer pasar la corriente. En este caso son 2 cables de cobre, puede ser acero inoxidable, algunos tipos de clips, quizás como este estilo, pueden amoldarse y utilizarse, ¿no? Ahora mismo vamos a probar cómo funciona con esta técnica, con este alambre. Entonces lo siguiente es colocar o agregar la solución buffer, que era la misma solución de agua con bicarbonato. Vamos a colocarla de tal modo que quede cubierto el gel. Una vez que ha quedado cubierto, vamos a armar el mecanismo de carga eléctrica y enseguida lo probaremos. Entonces, bueno, ya tenemos armado el circuito. Como dijimos, utilizamos como fuente de poder las baterías. Polo negativo, polo positivo, está marcado en la batería. Espero que lo alcancen a ver. Y vamos a hacer la prueba para verificar si efectivamente hay o no hay corriente. Si no se distingue desde esta posición, voy a mover la cámara, aunque quede un poco movida la imagen. Ustedes pueden observar cómo empiezan a burbujear los cables, y eso significa que hay corriente que está atravesando el medio. Entonces voy a desconectar y enseguida vamos a preparar las muestras de DNA para extraer y poder entonces hacer la electroforesis. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es simplemente comentar que voy a hacer ahora mismo la extracción de ADN de unas muestras de espinaca, ¿no? De hojas de espinaca. Se ven así porque están congeladas. Esto es otro procedimiento que es útil previo a la lisis celular. Vamos a utilizar el método de la bolsa y también como método de disrupción, y también un par de fresas. Voy a hacer la extracción de estas 2 muestras, y son los dos extractos de ADN que vamos a utilizar para colocar en nuestra electroforesis. También una muestra de Jamaica, y probablemente una muestra de otro colorante vegetal o de una tinta, para ver cómo se separan a través de la electroforesis, o cómo se mueven estas sustancias. Nada más aquí sí quisiera aclarar, el ADN que vamos a extraer finalmente, para que lo podamos visualizar, lo voy a teñir con azul de metileno. Este azul de metileno es una alternativa para teñir el ADN. Sabemos que estas son extracciones que serán pues muy en bruto, pero vamos a intentar que con la ayuda del azul se pueda visualizar, al menos en alguna porción, el movimiento de las moléculas de ADN a lo largo del gel mediante la técnica de la electroforesis, ¿no? Ya que no podemos utilizar Silver o bromuro de tidio o alguna de las sustancias que se emplean para la tinción del ADN.
de manera pues formal, vamos a utilizar esta para intentar ver el movimiento real de moléculas de ADN y no únicamente la separación de un colorante vegetal o de una tinta en sus componentes. Entonces corto aquí. El procedimiento de extracción pues ya lo saben, se basa en la lisis. En este caso la lisis la vamos a hacer con estas tejido vegetal congelado. Lo voy a colocar dentro de estas bolsas, una bolsa para cada muestra. Lo voy a machacar, lo voy a macerar, posteriormente lo voy a colar utilizando una malla, ¿no? En este caso es una gasa, no una coladera, y después haremos una serie de pasos que implicarán la eliminación de la membrana celular, de la membrana y de las paredes celulares, utilizando pues un filtro de barrera, utilizando detergente líquido de jabón comercial, utilizando una proteasa que en este caso proviene de un ablandador de carne. Este contiene papaína. Utilizaremos también alcohol etílico. Este está en refrigeración, debe estar frío preferentemente para concentrar el ADN, y eso está ya indicado en otro pequeño video con la práctica propiamente de esta técnica. Bien, pues ya tenemos los extractos listos. Ya los terminé hace un momento. Entonces aquí tenemos utilizando la misma técnica que vimos en el video de extracción de ADN casero. Tenemos el ADN que corresponde a la muestra de fresa, que es el que está aquí, y tenemos el ADN que corresponde a la extracción de hojas de espinaca, como les comentaba hace un momento. Preparé también un poco de el colorante que vamos a utilizar para mezclar con el ADN y poder ver cómo se mueve a través de la electroforesis. Y aparte de estas muestras, que serían dos, una de ADN de espinaca y una de ADN de fresa, voy a colocar también en los pocillos, en nuestra cámara de electroforesis en el gel, una muestra con tinta azul. Esta es tinta azul de una pluma normal. Le puse un poco de alcohol para diluirla un poco porque es muy espesa, y también un extracto de Jamaica. Esto simplemente como referencias pues para ver el comportamiento de otras sustancias. Bien, pues enseguida vamos a cargar las muestras. Voy a iniciar por las que tienen el ADN al que ya le agregué el colorante. Entonces esta es la de fresa y esta es la de espinaca. En el carril número 1 voy a poner la muestra de fresa. Les comentaba que no pude obtener unas micropipetas ni unas pipetas plásticas, ¿no?, para poder hacer pues en mejores condiciones esta pequeña demostración. Vamos a tener que utilizar una jeringa, es una jeringa de 10 mililitros. Voy a ocupar toda la muestra y vamos a... ¿Ya vieron lo que pasó? Vamos a intentar que la muestra no se salga donde no es debido. Entonces pues aquí hay que tener cuidado. Aquí está el pocillo número 1 y ya quedó lo que fue posible de colocar en esa muestra, en ese pocillo. Voy a cambiar de jeringa. Y voy a tomar ahora la muestra número 2, que sería la muestra correspondiente a el ADN de la espinaca. Igualmente ocupé toda la muestra y la voy a colocar en el pocillo número 2. Bien, pues como han visto ya quedó la colocación de las muestras. Enseguida voy a poner lo que serían los alambres para conectar la cámara a la fuente de poder. Cambié los alambres de cobre por estos alambres de un clip. Creo que pueden funcionar mejor. Y vamos a iniciar entonces la electroforesis. Entonces colocamos
el polo negativo donde corresponde. Tener cuidado de que el alambre no toque al gel, porque podría por la temperatura empezar a diluirlo. Y colocamos también el otro alambre. Entonces ahí, bueno, pues no queda tan bonito, digamos, como con los alambres de cobre, pero vamos a intentarlo de este modo. Creo que se alcanza a distinguir un poco las muestras, ¿no? Vamos a ver cómo efectivamente empiezan a moverse una vez que iniciamos la electroforesis. Podemos observar en relación con el punto de origen de las muestras, que es a esta altura, que las muestras o la muestra, que se corresponde a el extracto de Jamaica, sí tuvo un movimiento como el que hubiéramos esperado para las dos muestras de ADN, que seguramente lo tuvieron, pero no es claramente apreciable. En tanto que en el caso de la muestra de Jamaica se distingue un barrido, es sutil, pero sí se alcanza a distinguir, al menos desde mi perspectiva, viendo pues el gel en directo, si hay una sombra y una mancha que va recorriendo hacia el lado positivo, y esto era algo que se podía esperar del extracto de Jamaica. En el caso de la tinta, que es esta muestra que está la muestra que está en el carril número 1, que correspondería a este, hubo movimiento, pero hubo movimiento en el sentido contrario. Un segmento de los componentes de la tinta de una pluma azul, de color azul, con tinta de color azul, se dirigió más bien hacia el sentido del lado con carga negativa, ¿no? Contrario a lo que esperábamos nosotros respecto a la Jamaica y respecto a las muestras con ADN. Una razón por las que las muestras con ADN no son tan evidentemente móviles es que el extracto pues se corresponde a segmentos muy largos, y a que probablemente la matriz de agar-agar haya sido demasiado densa. Quizás funcionaría mejor con un gel de agar-agar al 0.5%. Sin embargo, eso sería un problema porque por la temperatura que se aumenta al conectar la fuente de poder, podría empezar rápidamente a deshacerse, ¿no? Pero bueno, valdría la pena quizás intentarlo después. Si nos ponemos con la cámara, con la vista desde arriba, podemos alcanzar a distinguir un movimiento o una variación en la posición respecto al inicio de las muestras con ADN, apenas perceptible. Sí hay un movimiento muy tenue de las muestras del punto de origen de los pocillos hacia el polo positivo, como se esperaría. Es un poco más evidente en la muestra número 3, 1, 2, 3, que corresponde al DNA extraído de hojas de espinaca, que en el caso del DNA extraído de fresa. El DNA extraído de las fresas, ustedes lo observaron cuando se los mostré en los tubos, es pues prácticamente una estructura muy grande, es fácilmente distinguible a simple vista, y eso implica que difícilmente podría haber atravesado esta matriz de agar-agar. En el caso de la muestra de ADN de espinaca, lo que se obtiene utilizando la técnica del machacado con la bolsa es mucho más, es DNA mucho más, fragmentos mucho más pequeños. No alcanza a tener la integridad ni el volumen que se logra con una muestra de fresa utilizando esa técnica. La idea era justamente también comparar eso. Les insisto, lamentablemente no es tan claramente apreciable esa diferencia, pero si ponemos un poco de, no sé decir de imaginación, pero un poco de observación más fina, distinguiremos que sí hubo un movimiento muy tenue, muy sutil de la muestra que corresponde a el ADN de espinaca.